Ahí estamos saliendo en vivo. Bueno, acá estamos comenzando esta noche, esta tarde, agradecidos de Dios de poder tener esta instancia donde le damos apertura a nuestra semana de testimonios. Vamos a cantar una canción, una alabanza juntos. Y luego vamos a estar compartiendo un poquito de aquellas cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas. Quiero enviarle un saludo a todos y a todas aquellas que se están conectando. Le invitamos a que pueda compartir el enlace para que así otras familias puedan ser bendecidos con la alabanza y también con la experiencia de que Dios transforma, de que Dios hace grandes cosas en medio de nosotros. Amén. Así que, amor, ¿vas a saludar? Sí, buenas noches. Hoy comenzamos nuestra primera transmisión de esta semana y le hemos dado un toque especial. Será una semana de mucha bendición en la cual, bueno, no sé si va a ser solamente esta semana o habrá más semanas en las cuales vamos a dar la libertad para poder expresar los testimonios de los cambios, las transformaciones que Dios ha hecho en la vida de nuestros hermanos. Tendremos testimonios impactantes. Había una serial antigua en el canal cristiano que se llamaba Testimonios de Impacto y creemos que acá tenemos muchos testimonios que van a causar mucho impacto. Así que estamos contentos de lo que va a suceder. Creemos que será una noche muy especial, una noche del fluir del Espíritu Santo. Tú sabes que un testimonio de vida es contar, hablar de Cristo, hablar qué es lo que hace Cristo, cómo Cristo puede sacar nuestra vida de lo más profundo quizá. Así que vamos a cantar esta canción que habla de qué podemos ofrecerle nosotros al Señor. Solo nuestro corazón, solo nuestra vida, que es lo más maravilloso. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Sí, Señor. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, eternamente digno, impresionante digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender,
solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante digno. Solo ante ti yo me inclino. Eres hermoso, Tú eres digno, Señor. Amén. Eres el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Gracias, Jesús. Tú que has perdonado nuestros pecados, nuestras multitudes de pecados, Señor. Gracias. Por eso te agradecemos esta noche, Señor, de todo lo que tú has hecho, Señor, y sabemos que si estamos aquí es porque ha sido solo tu gracia, solo tu amor, solo tu misericordia, Señor. Así es. Ha sido solo tú, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a dar algunos saluditos. A ver a quién tenemos por acá. Yo puse la tabla acá y me encandilé, así que mejor me lo ahí. Bueno, tenemos hartos hermanos que nos están saludando esta noche especial. El primero en saludarnos es nuestro hermano Alejandro Maureira, siervo del Señor. Amado, amado en Cristo. Un hijo en Cristo. Le saludamos a él y a toda su familia, a la Carito, al Alejandrito, está grande ya el Alejandro, Enorme. a la Natalie y a la bebé, a la niña. ¿Cómo se llama la niña? Se me olvidó el nombre, siempre se me olvida. Saludamos también a nuestro hermano Luis Fernández, que nos saluda allí. Amén. Bendiciones. También está Ivonne Carrasco, mira, apareció. Justo ahora apareció. Sí, la tuve que llamar para avisarle, si no, no se conecta. Ya no nos toma en cuenta ya. En los devocionales ya la perdimos. Sí, amén. Saludos, hermano Ivonne. Jocelyn Navarrete, bendiciones. Está pendiente ahí la Jocelyn. Santiago Sea, Carolina Amén. Arenas, sierva. Carlito, un abrazo. Si bendiciones. me estaba preguntando si habíamos empezado. Arelis, bendiciones Arelis. Jennifer. Un abrazo. Carlitos. Noelia. No, ahí vamos a dejarlo en Noelia. La ¿no? Noe, la porque el Noe apellido es de Córdoba. medio complicado. Argentina, siempre ellos, yo la avisé inmediatamente a Lore porque siempre ellos, cuenta el testimonio, pastora, cuenta el testimonio. Y bueno, llegó el momento y cómo no avisarles a esa familia amada, claro, de Córdoba. También tenemos a Felipito Prieto. Mi pipín. Usted se tapa el oído, La Erika Tom, Lolis. de allá, desde Australia. Desde Australia también Erika, la tenemos un abrazo, conectada. Qué rica tenerte acá en la conexión. Amén. Cintia Rivas. Se te salió. Bendiciones. Y ahí seguimos adelante. Lorena Urrutia con el Juanito, la Paloma. Y a la pastora de Antofagasta también, no te la saltes, a ver. A Daniela, desde allá de Colina, pastora, sí, Daniela. La pastora Daniela. Un abrazo.
La pastora Verónica, ¿viste? De allá de Verónica Antofagasta, Guerra. yo la había visto por ahí. Bendiciones. Bueno, ahí seguimos a la Araceli Donoso, bendiciones. Martín García. Martín, bendiciones, de Córdoba también. Sí, de Córdoba. Pastor, no el pastor, el hijo, Marcos Poblete Poblete Rebolledo, Junior. Alex, La bendiciones. Marcelita, ahí La está. Marcela también. La linda. Flor Gracián, la Flor Amén. también de Córdoba. Oye, hay hartos hermanos de Córdoba, increíble. Simona Astudillo, la hermana Alicia, Cecita Jacqueline, la Ceci, desde la casa de todos, dice ella. Bravo, la Caro. La Carolito Salina también está. La Ignacia, se nos olvidó saludar a la Ahí hija, la está, Ignacia, la vamos a Ignacia. acordarnos, la Ignacia. Cristian David, o sea, el Nicolás debe tenerlo muy presente. La Ignacia. Su amiga. Ernesto Parada, bendiciones. Nuestra Te saludamos. Ya, Nuestra la Jamie, bendiciones Jamie también. Nuestra amada pastora Lorena Luque, mi amiga amada. ¿También Ahí está? ¿A dónde? Ahí está, Lorena Luque, sí. Y también saludamos ahí a la Graciela Allende. La La Che- va a estar ahí pendiente también. Vamos a invitar a la Chela que nos cuente su testimonio también. No, es que la Chela es. Partiendo por el testimonio del César, Jaime Pinilla, vemos ahí a Romina, Toledo, un abrazo. ¿A quién más tenemos? Y bueno, a la Elizabeth Ayaria. Y bueno, hay muchos que no los vemos acá en la pantalla porque como se comparte el enlace, y no los tenemos a lo mejor agregados, no aparecen. Pero le enviamos un abrazo enorme y bueno, y esperamos que sea de bendición este tiempo, este compartir. amén. Bueno, nos llegó el momento, Pastora Marisol. A mí es una bendición poder estar esta noche acá y poder presenciar el testimonio de vida de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hace 20 años atrás, hace 20 años te conocí cuando eras una. Y han pasado 20 años, increíble. Meditaba en eso mientras estábamos cantando, que en el año 2000 tuve la bendición de conocerte en una visita de la cárcel de Valparaíso. Bueno, tú no estabas privada de libertad, habías ido a visitar allá. Qué buena que lo mencionaste. Y siempre me recuerdo la vez que unos chiquillos que estaban ahí me apuntan hacia ti y me dicen, ella también estuvo metida en delincuencia. Y de ahí comenzó la historia. Ahí comenzó la historia de cómo Dios tocó tu vida. Bueno, tú ya habías tenido una experiencia con el Señor y Dios te llevó a conocerle a Él. Tener una experiencia de vida, una experiencia que transformó. Yo solo ver que Dios ha obrado grandes milagros en tu vida. Así que, pastora, Amén. yo te dejo para que yo voy a estar aquí al ladito ya, pero para que no distraer Amén. nada, vamos a estar presenciando esto. Amén. ¿Un mate? Sí. Bueno, agradecida de este tiempo. Creo que Dios ha sido demasiado bueno y me gustaría comenzar leyendo un versículo, unos versículos que están en Primera de Corintios 1:26. Primera de Corintios 1:26 en adelante, y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno,
nosotros tenemos que identificar que a modo de testimonio, siempre es bueno recordar de dónde Dios nos saca, de dónde Dios nos rescata. Y la verdad es que para mí ha sido muy difícil a lo largo de todos estos años, porque cuando uno conoce al Señor, lo primero que uno quiere hacer, empieza a contarle a todos de dónde Dios le sacó, lo que Dios hace, cómo Dios va transformando. Pero la verdad es que como parte de lo que viví fue tan fuerte que yo al contárselo a las personas quedaban así como, ¿está hablándome de algo real o está hablándome de algo como una película, una fantasía? Entonces me recuerdo que en algún momento, no sé si habrá pasado 1 año, 8 meses, y Dios me da una palabra y me dice, no quiero que hables más de cómo el enemigo te usó. Quiero que a partir de ahora tú hables acerca de mi gloria en tu vida y vas a empezar a contar lo que yo hago en tiempo presente en tu vida. Y así pasó el tiempo, entonces nunca me afané o nunca quise darle tanto con el testimonio, a pesar de que la mayoría de mis cercanos saben de dónde, qué fue lo que Dios ha hecho. La mayoría de nuestros discípulos, nuestro apóstol también ha contado el testimonio en algunos lugares, pero hasta cuando Dios empieza a poner el querer como el hacer, y nosotros estamos en medio, en un contexto donde es tan importante poder dar a conocer lo que Dios hace, porque la gente de pronto te ve y la gente piensa que para nosotros todo es fácil, que nosotros tuvimos suerte, que la verdad es que al tener a Cristo, nosotros siempre estuvimos así. Y la verdad es que cuando nosotros instamos a las personas a que crean, a que sean levantadas, a que se acerquen a Dios, que reciban a Cristo en su corazón, es porque hay una historia detrás, que a lo mejor no la hemos contado, no la sacamos siempre, pero es porque lo hemos pasado primero. Entonces, a modo de reconocer lo que Dios ha hecho, lo que Dios, cómo a Dios se le plació escoger lo que no era, cómo a Dios se le plació tomar a través de vidas que no tenían sentido, propósito, levantarnos y hacernos parte de la edificación, de la bendición a las familias de la tierra. Y bueno, esto no está pauteado, esto no está... Porque tú puedes preparar una predicación, entre comillas, porque a mí me cuesta un montón prepararla. Puedes hacer ciertas cosas, pero a la hora de contar lo que tú has vivido, de dónde te sacó el Señor después de tantos años, que muchas cosas se olvidan, solamente la dependencia del Espíritu Santo para poder dar a conocer lo justo, lo preciso, lo necesario de lo que aconteció. Y bueno, ¿cómo no mencionar, pastor? Si me ayudas tú me ibas a hacer algunas preguntas, ibas a estar participativa aquí conmigo. ¿Cómo no mencionar el contexto de dónde uno sale, de dónde uno viene, cuáles fueron mis padres? Mi mamá quedó embarazada a los 16 años. Bueno, la verdad es que si quieren que comencemos bien del principio, ¿comenzamos bien del principio? Sí. Bueno, yo iba en una carrera con millones y millones de espermatozoides. Y gané. Vamos a partir del principio. Partiste ganando. Bueno, gané, pero bueno, ahí a través de Dios usa a mi madre, ¿cierto? A mi padre. Mi mamá queda embarazada a los 16 años, 15 años de mi papá. Y bueno, por esas cosas de la vida, ellos nunca tuvieron una vida familiar, nunca concretaron una familia. En ayuda a mi crianza intervino una abuela, mi abuela materna, la cual mis primeros años se hizo cargo de mí. Luego una tía, que yo creo que está ahí presente, qué sé yo, abuela paterna, todos menos mis padres. Y la verdad es que fueron pasando los años desde que uno tiene uso de razón, de que uno pueda tener memoria. Fue bien compleja mi infancia, por esa falta de sentido de pertenencia, por esa falta de sentido de ser amada, a pesar de que a lo mejor cuando uno es bebé siempre hay gente que te protege, siempre hay gente que te cuida, pero la verdad es que desde que yo tengo me recuerdo, el cariño para mí fue súper escaso, el sentir que pertenecía a algún lugar, a alguna familia también. Empecé a crecer viendo
diferentes familias, en donde una tía, donde una abuela, donde la otra abuela, continuamente con cambios. Mi familia, mi mamá, mi abuela se dedicaban al comercio ambulante y la verdad es que ahí empecé a crecer en lo que es la vida de la calle, pasar largas horas en la calle como niño de aquí para acá, hasta que yo creo que ahí tuvo compasión una tía y me toma, me lleva a Argentina, a los 5 años me llevó a vivir con ella. Y la verdad es que fue pasando el tiempo y un niño siempre se pregunta ¿dónde está mamá? ¿Dónde está papá? Creo que lo más complejo en toda la situación que me tocó vivir fue la ausencia de los seres más importantes que un niño tiene, que una vida tiene, que son los padres. Y empecé a crecer a la distancia de ellos y las únicas noticias que yo tenía de ellos es que eran irresponsables, que no me amaban, que nunca les importé. Y empecé cada vez a tener más lejanía, porque un niño tiene la ilusión de que por último sus padres no están con él, con ella, pero por último le importas, no sé, tu papá se acuerda de ti, tu mamá te mandó una carta, pero no, nunca hubo algo así, solamente noticias malas. Entre ellos, para poder salir adelante, les toca llevarme a un internado donde me tocó vivir con otras niñas allá en Argentina, realidades bien fuertes que uno en el momento no las sabe procesar, pero a la larga esas cosas te van marcando. A los 6 años, el primer intento de abuso que tuve, luego retornar a mi casa, retornar a Chile, ver un padre en la cárcel, ver una mamá dedicada a lo ilegal. Bueno, el sueño de todo niño es vivir con sus padres y yo quería vivir con mi mamá, mi tía, mi abuela acceden a que ella nuevamente se haga cargo de mí. Y eso me significa entrar a una familia donde para mí eran todos desconocidos. Mi mamá tenía su pareja, ya mi hermana estaba más grandecita, la segunda de ellas, y la tercera había nacido y era muy pequeñita, la tercera. Y me recuerdo haber entrado en ese contexto con la ilusión, ahora voy a tener mi familia, ahora voy a estar acogida, ahora voy a sentirme amada. Y la verdad es que entré a ese lugar y el caos que había, la violencia familiar, ver a mi madre muchas veces ensangrentada entera, por cada cosa que yo hacía le molestaba a mi padrastro y esto significaban peleas. Mi mamá no conocía al Señor, entonces ella tenía arrebatos muy fuertes. Como dicen por ahí, cuando tú haces algo malo, con lo primero que pillan, me pegaban. Me recuerdo una vez que me lanzó un zapato y me quedó enterrado en la cadera. 6 años tenía. Empecé a estudiar, me metieron al colegio con mi abuela materna, tratando de que salga adelante. Me metí al colegio y ahí empecé a vivir una vida de maltrato psicológico, de maltrato físico, una vida donde lo único que yo sabía era que nadie me amaba. Yo me recuerdo a esa edad decirle, Dios, ¿por qué me trajiste? Creo que no fue muy buena fecha escoger contarlo porque son, yo de repente de recordar. Pero mira, la gran pregunta que me hice a lo largo de toda mi vida es, Dios, ¿por qué me trajiste? Si no había un padre y una madre que se pudieran hacer cargo. Y a esa edad tú no comprendes muchas cosas. El cariño de mi abuela, el cariño a lo mejor que tú puedas ver de la gente que quiere ayudar no es suficiente. Entonces, en medio de toda esta violencia, me recuerdo haber tenido que salir en ropa interior a la calle a buscar a carabineros porque a mi mamá le estaban pegando. Ahí llegaba mi abuela, me llevaba, me trataba de dar un contexto diferente. Entonces, así fui creciendo. Luego mi mamá se separó, se llevaron a mi hermana más pequeña, nunca más la vi. Se la llevaron... Y me recuerdo que mi mamá tuvo que empezar a meterse más en el mundo en el que ella estaba, en la delincuencia, en el robo. Y eso no significaba a nosotros tener que ser parte de eso. Siempre me recuerdo las palabras, tú eres tonta, tú no sirves.
ni para robar, porque entrábamos a una tienda y la idea que en esa tienda nos sacáramos toda la ropa vieja o usada y nos vistiéramos con ropa nueva y así salíamos. Entonces de mis familiares que lo hacían, yo era la única que me ponía nerviosa y me aterraba el hecho de que nos pillaran y que a mi mamá se la llevaran y volver a separarme de ella. Era un terror que yo me ponía blanca, pálida, tiritaba, y a eso me venían golpes, castigo, maltrato psicológico, que tú no puedes, que eres tonta, que eres estúpida, bullying, burlas en casa, continuos, prolongados, porque yo no hacía aquello. Me transformé en la tonta, en la más tonta de mis hermanas, de mi tía, del núcleo, entre comillas, familiar que había, porque yo me ponía nerviosa. Fueron pasando los años, mi abuela materna siempre quiso ayudarme, siempre quiso estar presente, pero la verdad es que mi mamá también quería estar presente en cierta manera y ahí se generaban esos conflictos. Entonces, en un momento sentí que le causé tantos problemas con su pareja, que luego también con mi abuela ya sentía que el gran problema de todos era yo. Y así fui creciendo en medio de violencia, en medio de la oscuridad. Luego mi mamá empezó a meterse en más cosas. Luego pasan los años, ella tuvo otra pareja. Me recuerdo haberme ido a vivir de nuevo con ella y allí lo mismo, la violencia psicológica, el maltrato, el descuido. Para comer nunca nos faltó. Ella protegió que no nos ocurriera nada en términos sexuales cuando estábamos con ella, pero nuestro corazón estaba tan dañado. Éramos niños totalmente destruidos por dentro, yo y mi hermana, que éramos las que estábamos con ella, y me recuerdo haber ido viendo, luego ella tuvo otra pareja, el que luego se transformó en el papá que me crió, pero él también traía un trasfondo súper delicado, súper fuerte, muchos traumas, al igual que mi mamá, porque nadie reacciona mal, nadie es malo por nada. Todos nosotros, al tener un vacío, de acuerdo a ese vacío es lo que otorgamos. Luego, en cierta manera, mejoró la situación, ya que mi mamá no tenía que salir a la calle a robar, sino que era su pareja el que traía el sustento a la casa. Y al traer el sustento a la casa significaba involucrarse en lo malo, involucrarse en los asaltos, involucrarse en la delincuencia, que era lo que se dedicaba. Entonces empecé en mis primeros años de estudio a ver y a vivir la experiencia de no poder contarle absolutamente nada a nadie. Cuando en el colegio te preguntan, ¿qué hace tu papá? Yo inventaba las cosas más ridículas que habían porque estaba bajo amenaza. No puedes decir, no puede. Y como yo era experta en meter la pata, se ocupaban de intimidarme al máximo. No puedes hablar, no puedes hablar. Entonces, todo nuestro contexto, yo me recuerdo despertar en la mañana, sentir gritos, ver a mi padrastro llegar lleno de sangre, llegar con bolsas de oro, mucho dinero, encerrarse, pero eran momentos en los cuales ellos trataban de cubrir, pero que nosotros como niños ya más grandes, estoy hablando, no sé, 8 años, 9 años, que ya podíamos darnos cuenta de las cosas. Ya sabíamos, luego ponían la televisión, mira, no, y lo vi llorar muchas veces diciendo lo maté, esto se me fue de control, lo maté. Y empecé a ver todo eso, empecé a ver armas en casa, empecé a ver como algo normal todo esto. Ahí empecé a darme cuenta que a quien para mí hasta el día de hoy tiene un sentido paterno, porque fue a pesar de todo lo oscuro que él estaba, sí nos brindó protección y provisión. Y creo que allí empecé a darme cuenta que ellos se drogaban, que ellos empezaron a consumir cocaína y que ya era muy frecuente en casa la droga, las peleas, la violencia. Y así fue como empecé a darme cuenta, ya empecé a crecer y ya empecé a querer
anhelaba salir. Yo decía, yo creo que debe existir lo que es una familia normal, donde no ocurran estas cosas. ¿Será que existe un mundo sin esto? Mis tíos presos, otros en el cementerio, todos mis familiares, la mayoría metido en delincuencia, metido en droga. No hay. Es como un submundo en el cual tú naces allí y tú no ves. No ves. Cuando tú ves otras familias, fui enseñada desde pequeña que las realidades de esas familias que trabajaban eran malas. Siempre me decían, esos son tontos porque esos trabajan. Nosotros somos los vivos, los que andamos poniendo el fierro, esos son tontos. Entonces empecé a ser discipulada por ese pensamiento. En el fondo de mi corazón siempre quise siempre quise ver una luz en cuanto a que puede haber otra alternativa, pero la realidad del día a día te hace ver que no existe. O sea, miras a tu derecha y es eso, tú miras a la izquierda y era eso. Y así empecé a crecer. La relación con mi madre siempre fue muy mala, porque yo siempre sentí su abandono, su rechazo, su maltrato, y eso me empezó a llevar cuando más grande a ser insolente, a querer aferrarme a mi padre natural, a pesar de que para mí era solo una imagen. Papá existía solo porque tú sabes que te engendró. Pero yo tenía la esperanza y yo decía, si tan solo mi papá estuviera acá, todo esto cambiaría. Era como mi pensamiento y yo se los ponía y les decía, algún día voy a estar con mi papá, algún día él me va a defender de los maltratos, algún día. Porque un niño tiene la sensación de buscar protección en su padre. Bueno, esa imagen paterna era una imagen invisible, algo que yo me inventé, porque nunca estuvo presente, nunca estuvo allí, a lo mejor como fue necesario, pero yo me refugiaba. Entonces, cuando yo empecé a crecer, yo dije, yo voy a irme de esta casa y me voy a ir donde mi papá. Y esa fue la ilusión que alimenté como niña por años. Hasta cuando llego, trato de acercarme y siempre era, sin darse cuenta él, siempre sus actitudes fueron un cerrarme la puerta en la cara, un lo siento, tú no puedes, un yo no estoy. No necesitaba a esa altura su dinero, no necesitaba lo material. Y él quizás era lo que la parte de él no comprendía, solamente era alguien, una niña que necesitaba cariño, apoyo, qué sé yo, pero me cansé de buscarlo, me cansé de insistirle, me cansé de golpear la puerta y rogar que me dieran un poquito de cariño, y ahí empieza a nacer, a darse vuelta, a endurecerse mi corazón, y empecé con rebeldía, empecé con odio, empecé con rabias, y empecé a liberarme de todo lo que en cierta manera era para mí, lo que había tenido que cargar por años y que a nadie le importaba y que nadie consideraba. Me acuerdo haberme ido de la casa, me vine donde mi abuela, a Viña del Mar, y acá me quedé con ella. Ella me recibió, me acogió, ella fue la que la mayor parte del tiempo estuvo conmigo, y eso me significó. Ella era la que siempre me decía, Marita, yo te voy a tener confianza. Y esa confianza me mostraba que ella me amaba, pero a la vez me llevó en una etapa de adolescencia a lugares quizás donde nunca debí ir. Me recuerdo haber tenido todavía esa inocencia de niña, de solamente querer pasar un buen momento, sin cigarros, sin alcohol, sin nada. Pero todo el mundo y el contexto en el que me encontraba hacía todo lo contrario. Allí me recuerdo haber conocido al papá de mi hijo mayor, con el cual me sentí enamorada a los 15 años, y dije yo, lo único que yo deseo es salir de este contexto en el cual me he criado, y que lo único que me ha hecho, yo quiero desaparecer a todos los que se supone que son mi familia, desaparecer para ellos y que nunca más tengan acceso a mi vida, y quería irme lejos. Allí me fui de la casa con el papá de mi hijo
se supone que enamorada, ilusionada, para cerrar una etapa, ya nunca más mi familia, a pesar de que me buscaron por todos lados, no dieron conmigo. Y allí empecé. Al principio me buscaron, me insistieron, me demandaron, hicieron todo lo que tenían que hacer porque tenía 15 años. Estaba bajo amenaza de muerte a quien estaba conmigo. Y bueno, y ahí quedé embarazada. En la estupidez de niña me recuerdo que él me dice: si tú realmente me amas, no te vas a tomar esas pastillas, tú las vamos a echar al champú para que tengamos harta vitamina en el pelo. Y para mí había aparecido alguien que por fin me quería y bueno, lo hice, tuve muchas vitaminas en el pelo, pero quedé embarazada. Y en medio de mi embarazo, él cambió, me dio la espalda, me engañó, se fue con otra. Sufrí todo el embarazo. Me golpeé el estómago, todo el embarazo intenté cómo matar a mi hijo, todo el embarazo lo rechacé, todo el embarazo quise suicidarme. Dios no lo permitió. Ya sabemos que Dios es un Dios de planes, de propósito. Y bueno, nació mi hijo. Tratamos de darle una familia. Yo decía, yo no quiero que él sufra lo que yo sufrí, pero fue imposible. Y eso me hizo a mí llevarme a otra realidad. Me drogué todo el embarazo con neopren, con marihuana, con alcohol. Creo que ahogué toda la pena que tenía, la rabia que tenía con él en eso. Y cuando nace Kevin, me recuerdo haber dicho en algún momento, después de haber sufrido porque él no estuvo presente, haber dicho: mi vida tiene que dar un vuelco. Ya este hombre, después de habérmelas llorado todas, pero no quiero darle énfasis a esa situación, sino que lo que viene después. Y allí fue cuando empiezo a tener otros amigos, otros contactos. Ya no era la niña que le daba miedo todo, sino que ya el corazón de piedra ya estaba manifestado. Ya lo que tenía era odio, ya lo que tenía era rencor. Cuando me intenté suicidar, cuando estuve en el hospital 2 semanas porque me intoxiqué con pastillas, lo único que yo le decía a la psicóloga: yo odio a esa mujer que me dio a luz, yo la odio, ella es la culpable de todas mis desgracias y quiero morirme, pero quiero que ella sufra, quiero que ella muera, porque el odio que yo sentía hacia mi madre era tan grande por todo lo que nos había tocado vivir, por las veces que quedamos encargadas en casas de gente y nos golpearon, por las veces que intentaron abusar de nosotras, por las veces que en una cárcel manosearon a mi hermana, por las veces que fuimos rechazadas, porque ella no estaba, porque ella estaba generando dinero lejos de nosotros, por las veces que me tocó ir a buscar una abuela a la calle, alcohólica, y con 9 años tener que tomarla y llevarla a mi casa. Por eso lo odiaba, porque sentía que la única persona que me debió cuidar, amar, proteger, había hecho todo mal, que todos los problemas, las dificultades estaban resumidas en ella. No lograba ver más allá de eso. Había llegado a la conclusión de que ese hombre que yo anhelaba tener cerca a mi papá era un ser que nunca me quiso, que nunca estuvo, que nunca le importé, y eso empezó a llenar mi corazón de odio, de referencia, de querer maldecirlo, de que no me interesaba ese viejo tal por cual, y que el único hombre que yo consideré que me quería me traicionó. Entonces para mí los hombres se transformaron en monstruos y son todos iguales, y a partir de ese momento dije: nunca más voy a sufrir por un hombre, y para mí son todos basuras, son todos iguales. Y empecé a crecer con esos sentimientos, a avanzar, y luego me contacto con gente
de Valparaíso, gente que tenían otra manera de pensar, gente de la calle, gente que andaba robando. Nunca necesité a lo mejor hacerlo porque la provisión no faltó, pero ¿sabes qué? Todo el odio y la rabia, el resentimiento, el rechazo, el dolor que había, empezó a transformarme en un ser despreciable, que no le importaba nada ni nadie, al punto de que ni mi hijo me importaba. Lo único que yo quería era saciar todo ese vacío y ese odio que tenía. Los primeros meses estuve allí, trabajé, traté de tirar para arriba, pero este corazón de piedra no me dejó disfrutar la maternidad a esa edad. La abuela paterna de él se hizo cargo. Mi mamá, por otro lado, también se acercó a mi hijo, estuvo presente con él. Y eso me llevó a mí a decir, a mí ya nada más me importa, a partir de ahora vivo la vida a mi manera. Ellos en Santiago estaban vendiendo droga a grande escala. Ellos distribuían por mayor. Entonces cada vez que yo iba para allá veía grandes cantidades. Era el negocio de la familia. Ya se habían transformado en empresarios en cuanto a droga, a cocaína. Pero yo no quería nada con ella, no quería nada. Entonces me vine, seguí acá en Viña haciendo lo que yo consideraba que era para salir adelante. Y fue así como me empecé a involucrar con gente de la calle, gente que ya estamos hablando de palabras mayores, en la delincuencia. Empecé a salir a robar en las tiendas. Me gustó el poder generar dinero sin tener que meterme en los negocios de mi mamá. Empecé a meterme en asuntos que nunca me imaginé haberme metido. Empecé a consumir droga. Ya mayor, ya empecé a probar la cocaína, empecé a fumar la pasta base, empecé a meterme en fiestas de lunes a lunes, 16 años tenía, empecé a juntarme con gente que ya se dedicaba a la delincuencia. Anterior a eso yo solamente la veía, pero me crié en eso, pero yo no estaba inmersa haciéndolo. Pero en ese momento ya empecé a hacerlo. Y empecé a hacer aquello a pesar de quizás que uno de repente dice, tú no necesitas eso. A mí varias personas me decían, ¿por qué estás en esto? Si tu mamá la lleva, tu mamá trafica en grande, tu familia tienen tremendas mansiones, tremendos autos, tremendo negocio. ¿Qué haces aquí? De mechera, ¿qué haces aquí? De lanceando, ¿qué haces aquí? Drogándote. ¿Qué haces aquí pasando las noches en las calles? Pero mi corazón de piedra, el odio hacia ellos, el odio hacia todo el mundo, el odio hacia la sociedad, por las veces que me cerró la puerta para no seguir estudiando. Vi a mi abuela mendigar, el que me abrieran la puerta para volver al liceo después de intentarme suicidar. Y la veía rogarle, por favor déjela, ella va a cambiar, ella va a cambiar. Y la directora, a tono de burla, me mira y me dice, lo siento, tú eres catalogada con la letra A, un peligro para tus compañeras, tendrás que buscarte otro colegio. A partir de ahí dije, nunca más voy a golpear la puerta para que me humillen de esa manera y poder estudiar no me interesa. Si yo en esto gano 1000 veces más de lo que se ganaba, se podía ganar estudiando. Y además que yo había sido enseñada que los tontos trabajaban, que los víos robábamos, que los víos traficábamos, que los víos nos dedicábamos a otras cosas. Y ahí empecé a meterme, como les digo, en cosas de la calle. Me recuerdo haber entrado en muchas ocasiones después de un baile, después de ir a un lugar a bailar, ver a hombres borrachos que se entusiasmaban con nosotras, con mis amigas, y me usaban como carnada para poder llevarlos a lugares apartados, creyendo que iba a tener sexo, para dejarlos allí, sacarles sus tarjetas de crédito, para quitarles sus joyas, todo lo que tuvieran de valor, para asaltarlos.
Me recuerdo haber pasado noches enteras en las calles caminando. A los 16 años, haber llegado a una cárcel por poco tiempo, pero estar arrancando en las calles de la policía, de investigaciones, por meterme en asuntos, por querer saciar el vacío, por querer saciar la soledad, por querer tener quizá alguna luz de alguien que estuviera contigo. Me recuerdo haber llamado amigas, aquellas que solamente pasaban un momento contigo, y ver cariño, eso que nunca recibí quizás en casa. Y bueno, y así empecé paso a paso, cada vez a cosas más grandes. Ustedes conocen la mayoría Marcia. Con Marcia estuvimos en algunas andanzas por allí. Nos íbamos a otras ciudades a delinquir. También está Marcela, que hace unos días se empezó a conectar. Mis primeros pasos en las tiendas de robo fueron con ella. Podríamos decir que ella fue mi maestra en eso. Pero hoy día seré tu maestra en la palabra. Cuando el Señor no está en una vida, cuando hay ceguera en una vida, puede ocurrir de todo. Me recuerdo andar de casa en casa, de lugar en lugar, de hotel en hotel, de residencial en residencial, de hombre en hombre, de carrete en carrete. Y ahí empecé a involucrarme en la droga. Mi mamá, ellos estaban en Santiago, tuvieron un viaje a Viña y me ve tan mal. Y por primera vez yo sentí que ella quería hacer las cosas bien. Y como yo ya estaba golpeada por todos los procesos que ya había vivido en la calle, que la verdad es que son hartos episodios y no me gustaría enfocarme en eso, pero golpeada por todo lo que ya, deteriorada por todo lo que ya había vivido, ella se viene a la quinta región y me dice: Marisol, ella y mi padrastro, nosotros nos vamos a venir por ti, queremos ayudarte, no queremos que andes en la calle, no queremos que andes expuesta, no queremos que te pase nada en la calle. Y yo accedí. Por primera vez tuvimos la oportunidad de reencontrarnos, madre e hija, familia, de manera familiar. Y bueno, ellos ya estaban muy metidos en la droga. Y este reencuentro madre e hija significó que ahora nos drogábamos juntas. Que nuestra familia se reunía para drogarse. Pero no era en la calle. Yo me acuerdo que ellos me dijeron: mira, vamos a hacer un trato. Nunca más tú consumas en la calle porque a ti te puede pasar algo, pero lo vas a hacer en casa, con nosotros, porque así nosotros tenemos control de lo que haces. Y ahí empezamos a drogarnos semanas completas, jalando cocaína, semanas completas. Ellos entregaban, ellos vendían. Entonces la familia se venía lo más puro, lo más cristalino, se venía a la casa. La primicia, como podíamos llamarlo. Y así fue como empezamos a estar semanas completas metidos, sumidos en la droga, sin ver la luz del sol, cortinas cerradas, la casa llena de humo, carrete de lunes a lunes, a modo familiar. Luego, cuando pasaban esos carretes, quedaban las escobas, la violencia. Mis papás, cuando se ponían a pelear, ellos no se tiraban los platos como lo he hecho yo. Ellos se agarraban a balazos. Cuando tú sentías los balazos dentro de la casa es porque ellos estaban peleando. ¿Y cuál de los dos llegaba primero al arma? Era el que... Me recuerdo en esa etapa ver a mi hermana que estaba creciendo. Tenía todos los lujos que un niño pudiera desear. Pero mi hermana se cortaba los brazos en la tina del baño. Porque me decía, ella tenía 9 años aproximadamente, 11 años habrá tenido en ese momento Andrea. Si yo tenía 15, yo tenía 16 años. Se cortaba los brazos, yo veía la sangre, tratábamos de sostenerla, porque las peleas, entonces yo ¿qué hacía? Me iba, yo decía, ya esto no da para más, me iba, me desaparecía 2 semanas. Y ahí en esas 2 semanas, a la calle de nuevo, a sobrevivir. Allí me recuerdo haber estado metida en tantas cosas, haberme quedado dormida por allí, drogada,
borracha, viviendo una vida desordenada. Yo no tengo que impresionarle diciéndole, no, la verdad es que yo no me recuerdo dónde amanecía o con quién estaba. Lo único que sabía era que lo que quería era amanecer muerta y que nadie más supiera de mí. Me recuerdo haber caído a la cárcel de menores y allí estuve un tiempo. Me llevaban a mi hijo, allí tú logras entrar, estar lúcida, sobria, te llevan a tu hijo para que tú recapacites. Y yo siempre nunca olvidaré esto, a modo de agradecer a Dios, cuando tuve a mi bebé de 8 meses ahí frente a mí y no haber sentido absolutamente nada y mentir y decir que por él, sáquenme de aquí porque por él voy a cambiar. Y no era verdad. Mi corazón estaba totalmente frío, totalmente frío. La droga, la delincuencia, el alcohol, los excesos me empezaron a volver loca. Los consumos en casa eran, si tú no te pegas una raya de este tamaño, mi padrastro me decía que él tenía la mano de varón, ya no hay más consumo. Entonces cuando yo consumía, cuando yo jalaba, tenía que ser a ese nivel. Y sabes que eso vuelve loca a cualquiera. Y eso nos empezó a llevar a alucinar. Él tuvo muchas experiencias con Satanás. A él se le aparecía, él lo veía. Ellos vivían con una pistola, con el gatillo pasado por toda la casa, la persecución, la psicosis. Era normal, pero yo nunca la había experimentado. Hasta cuando empecé a experimentar la adicción, semanas completas a esa escala. Consumíamos y cuando parábamos era para ir a hacer el negocio, a hacer entrega, a quitar, a defender, ellos iban, me decían, tienes que esperarnos aquí, iban, mataban a uno, mataban a otro, luego volvían y nos vamos para la casa y hay una semana de nuevo. Eso era el pan de cada día, las conexiones que él tenía. Hoy parece una fantasía, pero fue en realidad. Y quizás hay muchos detalles que yo ya no recuerdo. Pero era el pan de cada día, esta vida así. Y bueno, y a raíz que fui, me acuerdo, consumiendo cada vez más, empecé a, como dicen por ahí, a peinar la muñeca, a ver cosas que no eran, a escuchar voces, a descontrolarme, a poder reaccionar de manera violencia de la nada. Eso me llevó que en algunos momentos de ir a bailar, a lo más mínimo que ocurría, yo reaccionaba tan mal. Me recuerdo una de las veces que estaba en medio de todo esto, de oscuridad. Dije, voy a salir para salir de este encierro, y bajé al centro, me metí a bailar y allí estaban algunas comerciantes ambulantes que yo conocía. Una de ellas había sido mi amiga de infancia, muy amiga. Yo veo que la empiezan a humillar y a decir que si vos sois una comerciante tal por cual, y la menospreciaban como porque fuera comerciante era nada. Y yo me acuerdo haberme enfurecido, la saqué para afuera, rompí una botella, le desfiguré su cara. Y cuando me encuentro frente a ese cuadro, que venía ya la policía, me voy a mi casa, yo decía, ya no me reconozco, ya la cordura para mí ya la había perdido. La droga, luego mi padrastro cayó preso por un asesinato, nos reventaron la casa así como tú ves en las películas. Toda la policía por alrededor de toda nuestra casa. Vivíamos acá frente en Concón, frente a Los Lilenes, no, un poquito más allá, a Cochoa. Ahí vivíamos en unos condominios, la policía colgada por las ventanas. El golpe reventó todo y allí se lo llevaron preso. Era como de película. Había una habitación llena de metralletas, de armas, de todo. Kilos de droga. Lo tomaron a él, se lo llevaron por el homicidio. Y ahí quedamos con mi mamá. A ella se la llevaron, quedamos con mi hermana. ¿Qué hacemos? Salir de esos aprietos. Luego pasó eso. Mi mamá le dieron la libertad. Y seguimos en lo mismo. Nos cambiamos de casa y seguimos metiéndonos en la droga. Y ahí quedé con toda esa crisis
crisis de persecución, viendo cosas. Me habían regalado un arma, una pistola calibre 38, que era para defenderme. Ahí dormía con esa pistola bajo la almohada, con el gatillo pasado. Todos en casa drogados, mi mamá, la nana de la casa, hasta la nana era drogadicta. Y a mí me tocaba tener a mi hijo ciertas semanas. A veces se iba con el papá, a veces estaba conmigo, mi bebé pequeñito, 2 años habrá tenido, 1 año y tanto. Entonces nosotros drogados, sintiendo ruidos, viendo que nos venían a hacer quitadas, o quizá era la policía, y ahí estábamos paseándonos, viendo con la pistola, gatillo pasado, noches enteras, días enteros, semanas completas, donde mi hijo tenía que ver las películas, los monitos con la boca tapada, donde yo tenía que encerrarlo y decirle que no hable, que no meta bulla, porque quizás en la puerta había alguien que quería entrar y las quitaban. Los que están involucrados o saben algo de este mundo, saben que son con violencia. Las quitadas, las amenazas a mi mamá era no solamente te vamos a hacer la quitada y el daño a ti, porque era muy odiada en el puerto, sino que además vamos a pescar a tus cabras chicas y las vamos a violar, sobre todo a mi hermana, que era la menor, porque la crueldad, el corazón de piedra, las amenazas y todas esas cosas. Entonces yo, el pánico que tenía de que entraran a mi casa, la crisis de persecución, la psicosis, le hicieran algo a mi hijo, nos hicieran algo a nosotras, y eso me llevaba a taparle la boca al niño, a hacerlo escuchar sin volumen la tele, a rogar que llegara el día que se lo llevaran, porque yo sabía que por lo menos allá estaba más seguro con el papá. Y así empezamos a generar un mundo, un submundo entre nosotras dentro de casas con terrores. Ya empecé a vivir lo que es el descontrol. Empecé a hablar en lenguas satánicas. Nadie quería estar conmigo. Mis amigos se empezaron a alejar, se empezaron a ir. Nadie quería carretear con nosotros, conmigo, ni aunque tuviera mucha droga. Nadie, absolutamente nadie, porque ya era la loca. Me estaba buscando una expareja para matarme, por lo tanto era peligro para ellos. Y me recuerdo en medio de todo ese sufrimiento, muchas veces desesperación, haber dormido con mi mamá, así tocándola, lúcida. Los pocos días que tenía lúcida yo la tocaba así, me metía a su cama, tocaba así, porque eso para mí era sinónimo de seguridad. Porque el tormento, las crisis, los pánicos, sabes que yo me bañaba y yo no podía cerrar los ojos en la ducha, porque yo sentía que se me abalanzaban el miedo, el pánico, el terror. Eran el pan de cada día para mí. Hablaba en lenguas extrañas, me desesperaba, armaba dentro de mi casa como un campamento con cosas, tapaba puertas, ponía alarmas. Cuando eso me empezó a seguir lúcida, ahí yo ya realmente todos se dan cuenta, o sea, Marisol, hay algo, de ti no tenemos el control, vamos. Mi mamá muchas veces me dijo, ¿sabes que estáis tan mal que yo, de verdad, aunque me vaya presa, yo te voy a llevar y te voy a entregar para que te ayuden, vamos al hospital? Para salir y no nos diera la pálida, yo me tapaba la nariz y nos obligábamos a tomar sopas cada 5 o 6 días para que no nos diera la pálida, las taquicardias. Yo no sé, hermano, Dios tuvo tanta misericordia de que no nos diera una sobredosis, porque eran de lunes a lunes, solamente metíamos sopas a la fuerza para que no nos vinieran esas pálidas que le llamamos. Y así pasaban los días, muchas noches en vela dura, diciendo: Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? ¿Por qué me trajiste a sufrir? Soy una basura, no amo a nadie, todos los hombres para mí no valen nada, odio a mi padre. Yo llegué al punto, mientras yo me drogaba con mi mamá, a veces conversábamos y ella logró, todo el odio que ella tenía con su papá, logró transferírmelo sin darse cuenta a mí. Yo llegó al punto que yo dije, yo el día que pueda, que tenga a mi papá enfrente, con todo el odio que yo tenía, yo soy capaz de dispararle. Era de tal manera la dureza de mi corazón. Ya nada me daba miedo, nada tenía sentido. Ya me había transformado en un ser sin sentido común,
que estaba presente era el odio, la rabia, el rencor. En medio de todo este proceso, hubo una persona que apareció, una expareja, había tenido un accidente y estaba en Santiago. Y yo, en medio de toda mi depresión de la droga, yo dije, lo voy a ir a ver. Se me metió a ir a verlo. Pero cada vez llegaba más droga, y llegaba más droga, y llegaba más droga a la casa. Entonces como que no podía estar lúcida para ir. Muchas veces tuve a mi bebé, tuve la pistola, le puse la pistola en su cabeza, me encerré en el closet con él. Yo decía, antes de que entren, lo mato y me mato yo, pero no nos van a hacer nada. Fueron incontables las veces donde la gracia de Dios sostuvo ese gatillo. Sostuvo ese gatillo cuando salí a arreglar cuentas con personas. Porque ya después tú no eres tú. No eres tú. Son espíritus que empiezan a controlar tu vida. Espíritus que no te dejan vivir, espíritus que te atormentan, espíritus de violencia que le hacen daño a otros. Y me recuerdo que yendo a ver a esta persona a Santiago, pero antes de, un día llevaba como 4 o 5 días drogada y estoy ahí en la pieza encerrada, oscura, arrinconada, tomando mi cabeza y diciéndole, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a sufrir? ¿Hasta cuándo? Y me acuerdo que empecé a verme a mí y le dije, Señor, Dios, si tú realmente existes, haz algo con esto. Con esto, porque para mí ya era una basura. Yo me odiaba. Yo me odiaba por lo que era, por lo que me había transformado, por lo que había en mi corazón, que no le servía a nadie, que ni siquiera era capaz de poder amar a un hijo, ni siquiera era capaz de poder ayudar a mis familiares, menos ayudarme a mí. Entonces era como, Señor, si tú puedes hacer algo con esto, hazlo. Y me acuerdo ese día, drogada, en esa oscuridad, en esa pieza, cerrada con llave, sentada en el suelo, gimiendo, clamando, si existe un Dios, si existe un Dios, que haga algo en mi vida, que haga algo con esto. Cuando a mí me habían hablado de Cristo en algún momento, yo me acuerdo que ustedes conocen al Robertito de Arte Elegante. El Roberto, un día en nuestras andanzas nos fuimos a trabajar, entre comillas, a una ciudad, a otro lado, los Andes parece, con varios. Y él me regaló un Nuevo Testamento. Y me dijo, recemos. Y yo le digo, ¿qué? Recemos. Y yo le dije, que esto soy ridículo. ¿Cómo voy a rezar? ¿Cómo voy a hablar con Dios? O sea, cero posibilidad. Y me regaló ese Nuevo Testamento, el cual yo le recibí como por cariño, por estima. Pero nunca me interesó. Cuando en la casa de menores me fueron a hablar, para mí los hermanos que fueron ahí, yo los veía y eran los que nos llevaban dulces, recados, los que nos llevaban las cartas. Ni ahí con el mensaje. Ni ahí con el mensaje. Entonces, cuando ese día le digo, Dios, si tú realmente existes, haz algo en mi vida, empecé a sentir una presencia que nunca había sentido. Que alguien me amaba. Y empecé a ver toda la película de mi vida a lo largo de todo. Hasta a lo largo de todo. Y empecé, Señor, perdóname. Perdóname por haber vivido todos estos años de esta manera. Señor, haz algo en mí. Yo me acuerdo que mi encuentro con Dios fue ese día, en esa pieza oscura, dura, 7 días, 5 días dura, llena de demonios, llena de tormentos, llena de oscuridad. Y allí sentí por primera vez una esperanza, un alivio, una luz al fondo del túnel, del camino. Me acuerdo que pasó el rato, me acosté y le dije, voy a dormir, no quiero más. Al otro día me levanté y dije, no quiero más droga, quiero cambiar, quiero empezar a hacer las cosas bien.
¿Cuántos se han propuesto hacer las cosas bien y no han podido? Y ahí más droga nos llegaba, más situaciones complejas y no pasaba. Hasta que un día estoy totalmente poseída, porque esa es la palabra, endemoniada, hablando en lenguas extrañas, maldiciendo. Mi mamá me decía, ¿qué hago contigo? ¿Qué hacemos? ¿Dónde te llevamos? Y me acuerdo que sonó el teléfono. Sonó el teléfono y cuando mi mamá respondió, me dice, es la loca Ivonne. Y yo le digo, ¿qué quiere? La loca Ivonne quiere hablar contigo. Y yo le respondo, le digo, hola tía, ¿cómo estás? Hermana de mi papá, que hace mucho no sabía de ella. Y me dijo, hijita, me dice, llevo 2 semanas orando por ti. Conocí a Cristo y cambió mi vida. Y te llamo para decirte que Jesús te ama y que Jesús viene pronto. Y cuando me dijo eso, mi mamá estaba al lado y escuchó. Y yo me reí y le dije, avísame la hora. Me burlé porque cuando corté, mi mamá me dijo, a lo mejor los evangélicos pueden hacer algo contigo, porque cuando yo estaba sola no sé dónde, una vez fui a una iglesia y vi que le sacaban los demonios a la gente, me dijo, a lo mejor ellos pueden hacer algo contigo. Y bueno, le dije yo, algún día iré. Pasaron los días y seguí en lo mismo, no podía salir a flote, y allí fue cuando se me metió en la cabeza ir a ver a este hombre, a mi expareja, quien se supone que yo tenía que ir. Partí a Santiago. Y cuando fui a Santiago me dicen que él no tenía visita, él había tenido un accidente, estaba entre la vida y la muerte. Entonces me dicen, él no tiene visita hoy, puede venir mañana. Chuta, dije yo, ¿dónde paso la noche? Y ahí me acordé de la loca Ivonne. Sin planear nada, la busco, la llamo, creo, y le digo, tía, ¿me puedo ir a quedar a tu casa esta noche? Sí, claro, me dice. Lo único que a la noche yo tengo que hacer, me dijo, acompáñame. Bueno, le digo yo. Y la acompañé, pues. Llegué a su casa. Desde un principio la fui a buscar al trabajo, empezamos a caminar por Paseo Ahumada. Y camino por el Paseo Ahumada, ella me empieza a hablar, Marisol, Jesús vive. Jesús te ama. Y yo un día me había propuesto nunca jamás volver a llorar delante de alguien. Había sido tan dañada, tan humillada, tan avergonzada, que yo dije, nunca más alguien me va a ver llorar. Dignas, llorando pero sola. Y me acuerdo que mi tía me hablaba de ese Jesús que la había transformado, y yo no sabía si era el del pesebre, si era la guagua que tenía en brazos María, ¿no? Solo Jesús me hablaba, y Jesús te ama, y Jesús cambió mi vida. Y a mí me daban ganas de llorar, pero yo ahí me aguantaba digna. Pasamos a comprar un par de negocios, traté de... Ya no era algo que hacía a veces, sino que para mí era el robo era parte de mí, por lo tanto entraba a una tienda, trataba de sacar algo, y ella me decía, no, no hagas eso, por favor, porque mi tía siempre, o sea, era honrada, además ahora que era cristiana. Llegamos al Paseo Ahumada, pleno centro de Santiago, yo digna, con mis lentes de contacto, con mis tacos bien enchulada, mi rímel bien maquillada. Llego ahí al Paseo Ahumada y mi tía me dice, aquí vengo. Espérame, me dice, ven a escuchar. Y cuando yo veo que ponen un equipo, un parlante, ponen un teclado, y llega la gente y se pone a alabar al Señor, a cantar y a gritar, gloria a Dios. Dije yo, qué vergüenza. Me dio vergüenza ajena. Me corrí hacia un lado y dije, nadie me puede ver con los canutos. Y me puse en una banca bien allá y dije, Señor, Dios mío, no sé qué habré dicho. Qué vergüenza, qué plancha que me vean con ellos. Y ellas danzaban, saltaban, gritos de júbilo y todo. Y de repente me empieza a llamar la atención las carteras. Porque todas las hermanas mientras danzaban dejaban las carteras botadas en el suelo, por aquí. Y ahí dije yo, ahí se me metió el diablo. Y ahí empecé a mirar las carteras, dije yo, y me empecé a acercar.
Y cuando me empecé a acercar, empecé a escuchar al predicador. Y el predicador empezó, poco a poco, a hablar. Y yo cada vez quería, es como que sentí que mi oído empezó a ser atraído por lo que él estaba diciendo, pero es como que no lograba escuchar, pero quería. Y empecé, permiso. Habían como 150 personas alrededor de ese grupo. Y me empiezo a acercar, permiso, y no me doy cuenta cuando estoy frente al predicador. Y cuando el predicador empieza a hablar, me empieza a hablar toda mi vida, absolutamente toda. Y cuando él empieza a decir, tú que vives esto, tú esto, yo dije, lo primero que dije fue, mi tía le contó. No, nada que ver. Y imagínense, para nosotros un código sagrado, lo que ustedes hacen, nadie lo puede saber. Mi tía es terrible, zapa, no, la que hizo, imperdonable. Y empecé ahí, y el predicador me hablaba, y yo maquinaba con mi tía. Y de repente me empieza a hablar cosas más profundas y me dieron ganas de llorar. Y al frente había unos pollitos Dicen, unos restaurantes de pollo con papas fritas. Y yo dije, yo voy a ir a llorar allá, porque no puedo aquí. Y empecé a moverme y estaba paralizada. Estaba como enterrada en el piso del Paseo Ahumada. Y trataba de moverme y no podía. Y las ganas de llorar venían y querían venir cada vez más y no podía ir. Y me acuerdo que el predicador dice, mientras él hablaba, él en un momento, ¿cómo supe que ya no había sido mi tía? Porque mientras él hablaba, en un momento dice, mira, sobre ti y sobre toda tu familia hay una maldición. Y me habló de unos homicidios que solamente nosotros sabíamos que habían ocurrido. Y eso trajo la destrucción a tu casa. Y cuando dice eso, yo dije, no, esto nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y ahí dije, esta no es mi tía, este es Dios. Y ahí quería llorar. Y cuando quería irme, no podía porque estaba tiesa. Y me acuerdo que el predicador se para frente a mí y me dice, si quieres llorar, llora. Deja que ese orgullo que te ha destruido se caiga. Deja que ese orgullo que te está matando se caiga. Y cuando dijo eso, yo empecé a llorar. ¿Sabes qué? Era como que dieron llaves. Eran como que dieron llaves. Caían chorros, los lentes, contactos, las pestañas. A la miércoles. A partir de ese día soy así. Todo se cayó. Ni siquiera tenía confort. Se acercó una hermana a abrazarme. Le dejé toda la manga a la pobre hermana llena de loros. Y allí fui liberada. Allí Dios me sanó. Allí Dios me dio un nuevo corazón. Cuando el predicador dice, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, este es el día. Jesús quiere hacer una obra en ti. Yo entre mí decía, no, me da vergüenza. Esto es maravilloso, pero yo entre mí decía, ustedes no me conocen, no saben quién es la Marisol. Yo no voy a poder estar en esto porque yo soy mala, porque a mí me gusta el carrete, porque yo soy drogadicta, porque yo soy delincuente, porque yo soy lo peor de lo peor. No puedo, es bonito esto, pero no es para mí. Y me acuerdo que el predicador, que era Dios a través de sus labios, me dice, tú piensas que arreglando tu vida, si tú arreglas tu vida vas a poder venir a Cristo. Cuando arregles tu vida, y me dice, ese día nunca va a llegar. Dios te dice, ven a mí tal cual estás, así tal cual estás te quiero. Y me acuerdo que ahí levanté mi mano, hice mi oración de fe, recibí a Cristo. Luego mi tía, toda feliz, me llevó para donde el pastor y me dijo, ella es mi sobrina, llevaba 2 semanas orando por ella. Dios ha tocado su vida. Y el pastor, sin saber detalles, pone la mano sobre mí y me empieza a orar y empieza a decir, yo te declaro libre del espíritu de muerte, toda adicción en tu vida se cae. Y empezó a hacerme una oración de fe que me liberó en el momento, allí en pleno Paseo Ahumada, en plena calle. La gente pasaba para allá, la gente pasaba para acá, y estaba aconteciendo el acto más importante que he experimentado y que he vivido. Y allí el Señor comenzó esta obra preciosa que cada día la va perfeccionando y que un día va a tener un final. Yo quiero decirte a ti
que esta obra que Dios comenzó en mí no está terminada. Es una obra en construcción. Hay una salvación muy grande que necesitamos conocer, que necesito conocer. Pero conocí el comienzo de esta salvación preciosa. He podido ver la obra de Dios del rescate. Han venido tropiezos en el andar. Han venido momentos donde he retrocedido a la vieja creación. ¿En qué aspecto? En dudar que el poder de Dios sigue trabajando en nosotros. Y allí tú te caes de la gracia. Y allí tú terminas viviendo una vida común y corriente después de que el poder de Dios vino a ti, te poseyó, comenzó una obra extraordinaria. Yo quiero alentar a todos aquellos que han tenido vidas difíciles o que están lidiando con familiares que a lo mejor ustedes ven cómo Dios va a hacer. Yo quiero decirles que el poder de Dios está vigente, que la sangre de Cristo aún perdona, aún lava a los pecadores, que transforma a las prostitutas, que transforma a las delincuentes, que transforma a las drogadictas, que cambia nuestro pasado, que toma nuestras historias tristes, nuestras historias difíciles, las transforma, les da buenos finales, les otorga, les permite. Yo sé, hay algo que yo agradezco a Dios, que he podido disfrutar todos estos años. Es la familia espiritual que me dio. Porque a falta de una madre, Dios me dio muchas. A falta de mis hermanos, a falta de familiares, Dios me ha dado muchos. Por eso para mí la familia en la fe significa tanto. Porque Dios me hizo habitar en familia, me enseñó a habitar en familia. Me dio sentido de pertenencia. Hoy cuando hablo y cuando cuento ciertas cosas, pareciera que los vivió otros. Y el llanto no me es llanto de voy, todavía no soy sanada. Es realmente después de tantos años recordar, wow, cuánto mendigué amor, cuánta falta me hicieron las personas más importantes. Cuán duro fue mi corazón, cuánto daño hice, cuántos matrimonios destruí, cuántas familias les permití que pasaran un mal sabor, cuántos daños sin medir. Pero Dios es bueno y Dios nos da nuevas oportunidades de vida. Yo te animo a que dejes que el Dios que comienza la obra, la perfección y la termine, que sea el poder de Dios transformándote a ti. Esto no es solamente para los que tienen tristes historias, esto es para todos. Ora por alguien, llámale, dale un mensaje. Tal vez tú vas a cambiar la vida de alguien como la cambiaron conmigo. El recuperarme, el ser levantada de ese contexto fue sobrenatural. Allí en medio de ese levantarme, Dios me conecta con mi pastor, que hoy día es mi esposo. Un hombre que casualmente creía en estas transformaciones. Un hombre que casualmente visitaba la cárcel y apoyaba y amaba a los viles de este mundo. Aquellos que la sociedad no da nada, aquellos que están sin padre, sin madre, aquellos que son un problema. Aquellos que hoy día están planificando inyectarles el virus hacia adentro porque son un cacho. Este hombre, mi pastor, mi esposo, creyó. Y en medio de todo mi proceso yo le decía, no puedo, comprende que no puedo. Es muy bonito para mí. Y él me decía, Marisol, un día tu pasado va a ser como un sueño que en la mañana no te acordaste. Yo le decía, ¿cómo es eso? Yo llorando, diciéndole, usted no sabe lo que yo he vivido. Me decía, mira, en la mañana despertáis y tú decís, ¿qué soñé? ¿Qué soñé anoche? Así me dijo, va a ser tu pasado un día. Lo profetizó y es lo que he vivido por muchos años. Tratar de ir hacia atrás y decir, ¿por qué fui tan dura de corazón? ¿Qué me marcó? No recordarlo. No recordarlo. Sino que ver que Dios nos regala un presente maravilloso y un futuro glorioso. Recuperar mi maternidad, recuperar a mi hijo. Después de que me vio cortarme los brazos,
después de que me vio ensangrentada, me vio violenta, me vio destruida, recuperarlo, sanar, que Dios sanara su corazón a su corta edad, porque los niños tienen memoria de todo eso. Fue un proceso. Kevin, pasaron los años y me decía, mamá, cuéntame tu testimonio. Nunca se lo pude contar así como lo estoy hablando ahora. ¿Por qué no se daba? Rocío también. Cuando yo miro a Rocío, yo estoy segura que después va a escuchar este video, porque ella me dice, yo quiero saber, mamá, porque ellos, es como, fue tan de ayer la obra donde el enemigo me destruyó. Hoy día nosotros experimentamos otra cosa. Me dio una familia, aquello que anhelé y soñé toda la vida. ¿Será que existen las familias bien constituidas? Y mi primera petición cuando conocí a Cristo fue, permíteme conocer lo que es una familia. Yo se lo digo así, pero yo lloraba noches enteras con mi petición delante de Dios. Papá, papito celestial, dame una familia. La gente cree que es suerte, la gente cree que tú saliste y que te tocaron con la varita mágica, te lavaron el cerebro y tú cambiaste. Hay un proceso de salir de las amistades del ayer, un proceso de cambiar tus contextos, un proceso de dejar gente que no te hace bien. Yo tuve que dejar de frecuentar la casa de mi madre, porque cada vez que yo iba para allá había droga. Y la tentación, aunque yo ya no quería volver atrás, estaba. Cuando me casé, tenía que empezar a cambiar. Dios te comienza la obra, la perfecciona y Él la va a terminar, pero debemos de disponernos. Si tú quieres ver a Dios actuar en tu vida, debes aprovechar los recursos que te da. Llegué a casa por casa porque nunca había trabajado en algo legal. Las hermanas me recibieron, me acogieron, me daban platos de comida. Muchas desconfiaban de mí por mi testimonio, pero Dios había cambiado mi mentalidad, había cambiado mi corazón. Y lo único que yo anhelaba día y noche, quiero estar adorando al Señor con mis hermanos. Deseaba que llegara la hora del culto. Y así fue Dios trabajando. Llénate de Dios, llénate de Dios, llénate de Dios. Porque el futuro que Dios tiene para ti es glorioso. Hoy día puedo disfrutar del ministerio, de mi familia, de proyecciones en el reino maravillosas, de esperanza. Tengo sentido de vivir. El Señor sacó las inseguridades, sacó las dudas, los temores. Usted supiera lo traumada que yo estaba. Entrar en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es la experiencia más gloriosa que usted pueda tener. El solo hecho de saberse amada por Él lo es todo. Todo lo que Dios me ha dado ha sido extra, pero el amor que Él me mostró, que Él me manifestó, transformó este corazón de piedra en un corazón de carne. Perdonar a mis padres, perdonar al padre de mi hijo, perdonar a quienes me dañaron. Fue una decisión para poder, cuando experimenté el amor de Dios, porque yo quería libertad en todas las áreas. Y quiero agradecer públicamente a toda esa gente que fue parte de este proceso. Primeramente quiero agradecer a mi esposo, que fue mi pastor y creyó. Me iba a buscar a las 5 de la mañana y me decía, no te vas a descarriar. Si tú te descarrías, yo me voy contigo a carretear. Y yo le decía, tú no puedes hacer eso porque tú eres un pastor, tú eres un hermano consagrado. Usted, pues yo le decía, usted. No, me decía, me tomaba la droga, la botaba. Me daba esperanza. Ahí estuvo, 5 de la mañana, cuando yo quería volver atrás. Satanás me atormentaba y yo quería cortarme los brazos de nuevo, suicidarme. Él me decía, no, yo voy para allá. Y corría de Achupaya Forestal, me socorría. Darle gracias a Dios por la paciencia, por el amor, por la perseverancia. Si no, yo no estoy aquí. Darle gracias a Dios por mis pastores, que en ese entonces estaban de turno también. Pastor Manuel González, pastora Roxana Sepúlveda. Gente que me recibió en su casa, oraron por mí.
y me decían: Marisol, vamos a destinarte a una familia que te reciba esta semana y la vamos a ayudar con mercadería. Marisol, ahora te voy a mandar a otra casa para que te reciban. Mis primeras etapas. Quiero agradecer a Ina Morales, a Miguel, su esposo, que hoy están en España, pero ellos me amaron como a una hija. Ellos me recibieron en su casa 2 semanas antes de casarnos. Él me entregó en el altar. Ella me escuchaba horas enteras. Mis historias trágicas, siempre nos aconsejaba. Amaron a mi hijo Kevin, aunque él les hacía todos los destrozos en su casa. Les sacaba todo, pero ahí me discipulaba a ella. Quiero darle gracias al Señor por cada hermano y cada hermana que a lo largo de todo este camino fueron parte, fueron instrumentos para bendecirme. Gente que oró por mí, gente que me bendijo, a lo mejor con comida, con techo. La hermana Lucy Merino. Son mujeres que no están hoy día, a lo mejor en las redes, como protagonizando a lo mejor cosas, pero son gente clave. Ella me tomó, me llevó a su casa y allí me ponía a orar días enteros. Yo le decía: hermana Lucy, paremos un ratito, y me decía: no, la carne no hay que darle tregua, ore, y me tenía orando días enteros. Hermana Lucy, no ayunemos mañana, no, mañana, el lunes, el martes y el miércoles vamos a ayunar nomás. Ay, nos obligaba a ayunar, a orar. Gente de oración, gente que me sostuvo, a Elizabeth Gutiérrez, una mujer que admiré tanto, que me recibía. Muchas veces, cuando yo llegaba toda quebrantada por la realidad de mi familia, yo llegaba ahí y me decía, a través de los dones del Espíritu, todo lo que me estaba pasando, y oraba por mí. Una profeta de Dios extraordinaria, que traía exhortación, consuelo a mi vida. Y que ahí yo aprendí a conocer los dones del Espíritu Santo. Quiero agradecer a mi apóstol Lucas Márquez, por ser un hombre que desde que me conoció a través de Cristian, me recomendó como su esposa. Y le decía a Cristian, ella tiene convicción, ¿cierto? No estaba haciendo el gancho. Cuando me veía en la calle, en algunos momentos me lo encontré, me profetizó y me decía: ¿sabes qué? Tengo una palabra de Dios para ti. Dios te va a dar un hombre que te va a amar tanto, y va a amar a tu hijo, y vas a tener una familia. Y él me lo profetizó y yo decía: ¡ay, quién será! No sabía que estaba al lado mío, pero fue un hombre que creyó, que siempre creyó en el llamado que Dios nos había dado. Así que, familia hermosa, quiero bendecirle. Ya se nos pasó el tiempo. ¿Estaban apurados? Se nos pasó el tiempo. Pero quiero darle gracias al Señor por tener esta oportunidad. Yo no sé en cuánto tiempo más va a ocurrir, pero esto, la verdad es que había sido algo que teníamos pendiente hace rato. Y que no es algo que hacemos continuamente. Siempre usamos los testimonios de los discípulos. Y bueno, y aquí estoy, como decimos nosotros, para la gloria del Señor. Aquí estamos, más vivos que nunca, felices, contentos de lo que Dios hace, felices de ver. Yo me gozo con los testimonios de cada uno de ustedes, la familia, que yo sé que muchos tienen testimonios mucho más fuertes que los míos, que lo que me tocó vivir. Pero démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor por esta experiencia preciosa. Padre, te doy gracias por cada hombre y cada mujer que está atrás de esta pantalla, que va a ver este video, Señor. Padre, nosotros no queremos tocar sus emociones. Nosotros no estamos para contar nuestra triste historia. Nosotros estamos para testificar que hemos sido testigos vivos de tu gracia, testigos de la gracia tuya. Señor amado, que tu poder es real. Queremos transferir la vida que tú nos otorgaste, Señor, a sus corazones, la fe, para que ellos crean, Señor, que tú puedes hacer grandes cosas, que tú eres un Dios que cambia los nombres, que cambias al drogadicto, que cambias al delincuente, que cambias a la prostituta, que cambias al homosexual, que cambias a las lesbianas, que cambias las vidas, Señor, que para ti no hay nada imposible.
que todo lo que nos haga daño, tu poder es suficiente para liberarnos de ello, Padre. Que tú puedes cambiar nuestra historia, Señor. Que tú puedes, Señor amado, traer propósito. Nunca olvidaré la primera profecía que soltó un hombre de Dios sobre mí. Cuando después de haber conocido a Cristo, me dijo, tú debiste, no te conozco, me dijo, pero tú debiste hoy estar bajo tierra. Pero aquí estás, viva para la gloria de Dios, para ejecutar su tarea y todos los días de mi vida, con la convicción, la certeza de que si respiro y tengo vida, después de haber estado tantas veces expuesta a la muerte, es para darle gloria, es para vivir para Él. Te doy gracias porque en medio de las distracciones tú has sido más que suficiente y nos has vuelto a seducir, me has vuelto a centrar, Señor, a poner los ojos en el autor y en el consumador de la fe. Yo bendigo a las familias que están viendo, yo bendigo a los hombres y las mujeres y declaro, Señor, que tu poder, tu gracia operará en ellos y a través de ellos de una manera gloriosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Estamos de fiesta porque tus maravillas son gloriosas, tus obras son extraordinarias, Señor. Bendigo a cada integrante de mi familia, Señor, a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, a mis primas. Bendigo a Manuel allí donde él está. Señor, que tu obra poderosa venga a sus vidas. Yo creo, Señor, que lo mismo que tú has hecho con uno, lo haces con otros en tu tiempo, papito. Tu palabra dice, cree tú y será salva toda tu casa. Gracias te doy, gracias, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. ¿Va a venir acá, amor? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Cantando esta canción maravillosa. Gracias. Después de escuchar esto maravilloso. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Sí, Señor. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes todo era amargura. Me diste. Nadie me quiso amar y es por eso que yo te amo, Cristo, y es por eso que te amo, Señor. Nueva criatura yo soy, por eso, Señor, yo te canto, por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es mi llanto y mi lamento en gozo. Sí, Jesús. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Sí, Señor. Me diste amor cuando nadie me quiso amar.
Criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Amén. Aleluya. Bendiciones, bendiciones. Damos gracias al Señor por esta noche. Creemos firmemente que esta experiencia de vida va a bendecir a mucha gente. El video va a quedar ahí grabado. Creo que lo vamos a subir a YouTube. Que este testimonio sirva para ver cuán grande es Dios. Amén. Cómo Dios puede sacarnos de todas nuestras debilidades, de todo ese mundo que nos tenía atrapados y que hoy día podemos ver los frutos de que Dios cambia. Un abrazo, familia, a todos, a todas, y nos estamos viendo mañana. Mañana tenemos otro testimonio impactante de uno de nuestros hijos espirituales amados, y creemos que el poder de Dios y el brazo de Dios no se ha cortado para salvar. Así que esto inste para que sigamos creyendo, confiando, predicando la palabra del Señor. Amén. Un abrazo. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones.